Estamos en la dehesa de la Genestosa, en la comarca del Rebollar. Esto es el suroeste de la provincia de Salamanca, el extremo suroeste de la provincia de Salamanca, junto a la frontera con Portugal, apenas unos 200-300 metros de la frontera. Y el lugar por lo que se ha elegido, aparte de que evidentemente es una zona con una naturaleza muy llamativa, es por los restos arqueológicos que a lo largo de los últimos años hemos podido detectar y sobre los que hemos intervenido. En realidad son dos proyectos que se han unido, encabalgado de alguna manera, dos proyectos del Plan Nacional. El primero de ellos era sobre el análisis de las tumbas excavadas en roca y de hecho fue cómo empezamos a trabajar sobre este lugar, es decir, analizando ese tipo de tumbas, y lo que hicimos al principio fue primero una prospección arqueológica, es decir, una visita del lugar y detectando todas las evidencias arqueológicas que se podían ver sobre el terreno, y a partir de ahí hicimos una primera campaña donde estuvimos realizando 5 sondeos en 3 sectores distintos. Localizamos de esa manera un pequeño poblado sobre el que hemos trabajado en otras 2 campañas. Este segundo proyecto se centra sobre todo en analizar cómo funcionaban unas sociedades en el mundo post-romano, cuando no había Estado, cuando no había un poder cercano, es decir, cómo vivían, cómo se organizaban estas comunidades, y para eso lo que estamos haciendo es analizar un caso concreto. Estamos en el yacimiento del Pueblito, en el sondeo 1 de los que hemos trazado. En total dentro del proyecto se han abierto 7 sondeos, en este caso lo hemos abierto hace apenas una semana, y nos interesaba especialmente sondear esta zona porque aparecen estructuras de hábitat en superficie, eran perceptibles, asociadas apenas a 20 metros a 2 tumbas en roca que estaban catalogadas. Por lo tanto, lo que nos interesaba era saber qué tipo de estructuras aparecen y, digamos, sobre todo, también la cronología que nos puede ofrecer y la información acerca de la forma de vida de la gente que utilizaba, que se enterraban las tumbas excavadas en roca. En concreto, ahora mismo lo que estamos haciendo es acabar de retirar los niveles de derrumbe de la estructura, y parece que queda bastante definida una estructura fabricada con muros que parece que es ortogonal, es decir, que los muros cierran en ángulo de 90 grados, y estamos acabando de delimitar, lo que es de retirar, de limpiar los niveles originales del suelo asociados a esta estancia. En esta zona, uno de los objetivos de la excavación de este año era comprobar las similitudes o diferencias que podría haber respecto al yacimiento de la Genestosa, que es el que habíamos excavado en 3 campañas anteriores. La cronología que nos ofrecía el estudio de materiales era aproximadamente en época romana, entre el finales del I y siglo II, y en época altomedieval, entre finales del siglo V y mediados del VII. Uno de los objetivos de excavar aquí es que en principio en superficie las estructuras son muy similares a lo que se observa en la Genestosa, y queríamos saber si estas estructuras respondían al mismo momento de ocupación que las que descubrimos allí o a momentos distintos. De momento, y aún queda por hacer el estudio laborioso de los materiales, sobre todo las cerámicas en laboratorio, lavarlas y catalogarlas con exactitud, pero parece que lo que estamos encontrando responde a momentos distintos, es distinta cultura material, y eso nos puede dar indicación sobre distintas formas de vida y distintos periodos, épocas distintas de ocupación de los espacios. Son épocas que desde el punto de vista historiográfico, arqueológico, se suelen considerar oscuras, para las que prácticamente no hay información. Entonces nosotros vamos a aportar ya una información contrastada, y probablemente una información a lo largo de un periodo de tiempo relativamente denso, lo cual también es una ventaja porque nos permite ver los cambios, las transformaciones en el tiempo, y nos permite ver aquellas personas, aquellos sectores sociales que normalmente no aparecen en los grandes relatos históricos, los que no son la aristocracia, los que no son los reyes, y verlos además en un momento en el que posiblemente tienen una mayor capacidad de actuación, tienen una mayor, diríamos nosotros, agencia social, y que normalmente se ha desdeñado.
En cuanto al granito, uno de los principales problemas es que es una roca muy ácida y destruye los restos óseos que pudiera haber, que esos restos óseos, si los llegáramos a encontrar, nos proporcionarían muchos datos que en este caso lamentablemente no podemos tener. Lo que aparece sobre todo es cerámica y algunas piezas metálicas, sobre todo de hierro, que suelen ser clavos o piezas, digamos, de ese tipo, que no nos permiten tampoco ni grandes conclusiones ni sobre la época ni sobre las formas de vida. Entonces es sobre todo la cerámica. Es el grado de precisión que se puede obtener en el análisis de laboratorio de las cerámicas, junto con las estructuras constructivas, que es lo que estamos viendo en el campo, es lo que nos permite conocer sobre todo cuáles eran las formas de vida y cómo era la sociedad de esta época. Este yacimiento fue descubierto por primera vez en el año 2013, hasta entonces era inédito en el inventario, y digamos que estamos asistiendo a todo lo que es el proceso desde el inicio de descubrimiento o catalogación por primera vez de un yacimiento, y por necesidades o por cuestiones de investigación, es decir, de que interesa investigar más en profundidad cuáles las características de ese yacimiento, pues hemos empezado a sondear. Entonces digamos que tenemos todo el recorrido desde que un yacimiento se prospecta por primera vez, se cataloga, se define, se delimita, vemos las distintas zonas, en este caso zonas de hábitat, zonas de enterramiento, que son las que están aquí cerca, y posibles zonas de explotación económica, que en este caso serían las zonas más fértiles del arroyo del Mazo, que está aquí mismo. Entonces tenemos, digamos, cómo sería la organización, la estructura de lo que es el hábitat. Los siglos que van después del fin del mundo romano y hasta la época de la repoblación, que aquí sería el siglo XII, son normalmente un vacío historiográfico y arqueológico, y hasta hace bien poco prácticamente no sabíamos nada de ello. Por lo tanto, todas nuestras imágenes eran siempre en negativo, es lo que no hay y nada más. Ahora podríamos tener más información sobre lo que hay y nos está permitiendo conocer en primer lugar que, bueno, para empezar, que existía una población, frente a determinadas teorías que han estado muy en boga hasta hace relativamente poco tiempo, que abogaban porque no existía ningún tipo de población en la zona. Nos están hablando también de cómo se interactuaba con el medio natural, qué aprovechamientos había, cómo se creaba un paisaje, en este caso a través de la deforestación, de la creación de áreas de pasto, y nos habla también, pues, de cuestiones sobre las creencias, sobre los modos de pensar a través de las tumbas excavadas en roca y la funcionalidad que podían tener estas tumbas. En definitiva, nos hace ver cosas que hasta ahora no conocíamos y que como mucho nos la planteamos en negativo, es decir, esto es lo que no hay Estado, no hay una gran producción agrícola, no hay una gran producción artesanal, por lo tanto no hay nada, y ahora lo que podemos encontrar es que sí hay algo. Lo que pasa es que estamos manejando escalas de funcionamiento pues muy local, muy pequeñas, nos permite ver cómo era, en definitiva, cómo funcionaba el 99% de la población de este periodo, que es la que no sale en los libros de historia.